Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Estamos predicando sobre este libro. Dura tarea de predicar este libro, pero lo estamos haciendo con el deseo de poder crecer, de poder avanzar en la fe. Y hoy día quisiera hablar sobre la iglesia de Esmirna, ¿ya? Estábamos en nuestro estudio el día jueves y el pastor Rudy le tocaba exponer ese día y nos dio mucha risa porque él decía, son solo 4 versículos. 4 versículos es para escribir un libro completo. Uno ya es para escribir un libro completo. Pero es interesante que le demos una vueltecita a la iglesia de Esmirna y revisar algunas cosas. Vamos a tener ahí nuestra Biblia en el capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Antes de avanzar, solo decir algunas cositas para que las tengamos en cuenta. Nunca hay que descartar, especialmente del libro Apocalipsis, las palabras que se van mencionando, las frases, porque son muy, muy potentes, y que se van repitiendo de manera distinta en cada iglesia, de acuerdo a la necesidad que tiene cada iglesia, ¿ya? Ya acuérdense que en la iglesia de Éfeso, en la semana anterior, en el versículo 1, saluda diciendo el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el control. ¿Se acuerdan de lo que predicaron el domingo pasado? Los que pudieron estar, o los que vieron por internet. Pero acá dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. 4 cosas que después vamos a ver importantes ahí. Versículo 9. Una vez más, yo conozco tus obras. Junto con conocer nuestras obras, las obras de esta iglesia, agrega, pero también conozco tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué fuerte las palabras del que se mueve en medio de la iglesia. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Es interesante que no les dice, yo les quitaré lo que van a pasar, les quitaré el sufrimiento. Dice, no temas en nada, o sea, le está informando que van a padecer algo. Es interesante esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, 7, los números del Apocalipsis, el 7, el 10, son números que se van repitiendo. Luego me voy a referir a eso. Por 10 días. Y agrega, al terminar el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, y vuelve a repetir la frase anterior, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aparece un dato interesante, el tema de la segunda muerte, que entre paréntesis no aparece en ninguno de los escritores de Pablo y de otros apóstoles, sino que aparece solo en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 20, y otros versículos de Apocalipsis. Solo en estos dos aparece el tema de la muerte segunda, a la cual luego me voy a referir.
Interesante, hermanos queridos, ¿cierto? Interesante y difícil también, pues, ¿para qué estamos con cosas? Es complejo, cuando uno se acerca al Apocalipsis parece que nos faltan datos. Para entender algunas cositas de estos pequeños 4 versículos, pero que tienen tanto que dar, es importante conocer por lo menos 3 aspectos de lo que es el contexto, tanto social, político y espiritual de Esmirna. Y yo quiero mencionar algunas cosas. Se le conoce a Esmirna como una de las ciudades más encantadoras de Asia Menor, de Asia en general. Es increíble que los relatos que uno encuentra, yo vi relatos, vi videos, vi todo para poder entender de qué se trataba esta carta. Es increíble el encanto de esta ciudad en aquellos momentos en que se escribe esta carta. Se le conoce como la ciudad de la vida. Tenía una grandeza cultural extraordinaria. Dicen que sus calles eran tan hermosas que habían algunas que se les llamaba calle de oro, la calle de oro o la avenida de oro. Es tan impresionante su construcción que la gente al acercarse vía puerto, porque era uno de los puertos principales, también comerciales, importante, era tan impresionante que la gente quedaba inmediatamente atraídos por esta gran ciudad, porque al mirar los montes se veían templos grandiosos, edificios grandiosos. Dicen que en ese tiempo ya existían estadios, bibliotecas públicas, conservatorios de música, teatros y grandes templos que tenían para la adoración. Vamos a mencionar esos templos luego. Desde la perspectiva histórica, los que habían llegado a Esmirna decían que Esmirna tenía una cadena de edificios tan hermosos que era como una corona, mire qué interesante, que rodeaba la ciudad. Y fíjese que el lenguaje que usa Jesús no es desconocido para aquellos que escuchan esta carta. El lenguaje que está usando Jesús tiene mucho sentido con las figuras que veían en Esmirna. Como por ejemplo esta idea de que al ver la ciudad se les veía como una gran corona de edificios que la rodeaban. No solo era su belleza, también se dice que Esmirna tenía una cualidad en el aspecto político. Era una de las ciudades más organizadas que existía en aquellos tiempos. Estaba tan bien organizada que tenían sus regímenes, autoridades, y esto se debía también a que esta ciudad de Esmirna era prorromana, o sea, esta ciudad de Esmirna era una ciudad que le había dado la venia al César, aquel que en ese imperio, por supuesto el imperio romano, ¿cierto?, era muy importante, lo cual significaba que si estaba a favor de Roma, efectivamente iban a vivir tiempos de paz, de libertad y de prosperidad. Roma, o en este caso Esmirna, muy inteligentemente, en algún momento de la historia lo que hace es decir, bueno, la ciudad, estoy faltando, bueno, si no nos aliamos, porque además es interesante que ellos creían en el imperio romano, o sea, ellos a pie juntos estaban dispuestos a seguir la filosofía romana, a seguir la forma que tenía el imperio y por supuesto todo lo que eso conllevaba. No solamente el tema político, la organización, sino también que en algún momento pudieran tomar los edictos de César y aplicarlos en su ciudad. Se dice que en el año 26 después de Cristo hicieron un pacto de fidelidad con Roma. Y es interesante este tema de la fidelidad, porque el pacto de fidelidad incluía lealtad total a aquel que gobernaba el imperio romano, que eran los César. Ustedes saben que el César era el que recibía adoración porque se creía una deidad. Tanto es su fidelidad y lealtad de la ciudad de Esmirna con el imperio romano, que ellos fueron los únicos en Asia que tuvieron la autorización, mire, escúchelo bien, para construir un templo de adoración para el emperador. Aparte de los templos que tenían,
tuvieron la venia, el permiso de Roma para construir un lugar, un templo para adorar al emperador de turno. Es importante conocer estas cosas, porque en la carta que hemos leído se mencionan palabras como fidelidad, lealtad y otros temas que seguramente nuestros hermanos de aquellos tiempos podían entender y comprender. Esmirna fue colonia griega, que a partir del 1000 antes de Cristo, Esmirna había construido su ciudad, una ciudad hermosa como ya mencioné, pero que a la vez en el año 600 sufrió algo que para cualquier pueblo y nación era realmente doloroso. Fue destruida, fue saqueada, fue asaltada por otros imperios que estaban alrededor, y esto provocó que, interesantemente, pasara desde la prosperidad de la construcción que había realizado en su inicio a realmente vivir tiempos de dolor, destrucción, tanto así que ya no existían alguna arquitectura y se lograron componer pequeñas casitas en ese lugar. O sea, vio la prosperidad, pero con la destrucción de otro imperio también vio la tristeza, la amargura, el dolor y la pobreza. Y es muy interesante esto porque fíjese que había una frase que se repetía en Esmirna, porque después de la destrucción aparece otros personajes en la historia de Esmirna que liberaron a Esmirna de esta invasión y la volvieron a hacer próspera y la colocaron en el lugar, en un sitio privilegiado dentro de Asia. Tanto así que el comercio era uno de los mejores en aquellos lugares. Y interesante la frase que se usa en Esmirna, y los teólogos la escriben de la misma manera en que esta carta fue enviada. Los de Esmirna decían: Esmirna estaba muerto, destrucción, ¿cierto?, por esta conquista, pero Esmirna ha vuelto a vivir por la prosperidad que ha tenido. Interesante esto. Son datos que uno va recuperando, buscando cómo la ciudad, esta ciudad maravillosa que había sido destruida por ahí por el año 600 a.C., asaltada, esta ciudad que había quedado en ruinas, se vuelve a levantar y a reconstruir. O sea, estuvo muerta y volvió a vivir. Es interesante esto, porque las palabras de Jesús al comienzo dicen: estuve muerto y ahora vivo. Como haciendo eco de la experiencia de esta misma ciudad, lo que ellos mismos habían experimentado. Respecto a su religiosidad y paganismo, se caracterizaba, queridos hermanos, por tener templos para Zeus, Apolos, Afrodita, el emperador romano y otros más. No era el único templo que existía. O sea, era una ciudad que tenía mucha idolatría, mucho paganismo. También debido a esta fortaleza y a este nivel económico que existía en la ciudad, adivine quiénes son los que habitaban, o mayormente eran los habitantes de aquel lugar. Dicen que los buenos comerciantes son, ¿qué son? Judíos. Los judíos dicen que son los buenos comerciantes. Esta ciudad era clave para el comercio, era clave en su economía, era clave para mucha gente, especialmente para el mundo judío. Por lo tanto, mire qué interesante esto. En Esmirna no solo habían gentiles desde la perspectiva del judío, sino que había una gran colonia de personas judías que tenían un movimiento económico bastante importante que los hacía prósperos. ¿Se acuerdan de esa palabrita que aparece entre paréntesis, pero tú eras rico? Bueno, algunos la han señalado como esta riqueza espiritual y la pobreza espiritual. Pero en realidad, hermanos queridos, los de Esmirna, los cristianos de Esmirna, eran ricos. Si la ciudad era próspera. Luego vamos a entender por qué se les dice que eran pobres, ¿ya? Pero me interesa que podamos conocer este contexto histórico de Esmirna. Tanto la ciudad tan bella, esta ciudad llena de templos, llena de construcciones, hacía que fuera una ciudad bastante atrayente para mucha gente. Desde la perspectiva política, sufrió, vivió destrucción, pero volvió a resucitar, volvió a vivir, volvió a tener fuerzas para seguir la vida como ciudad.
Desde la perspectiva religiosa, muy paganos, muy idólatras, con grandes construcciones de templos, y agregamos también una gran cantidad de judíos que no solo se decían ser judíos, sino que al estar en el imperio, estar ahí en el imperio en Esmirna, lo hacían parte también de esta idea pro-romana. Es increíble, los judíos siendo pro-romanos. ¿Qué me gustaría destacar algunas cosas de este texto bíblico, hermanos, para que pudiéramos reflexionar? Yo quiero pedir ayudita, a ver si me... yo sé que estamos grabando la prédica, pero no hay agüita. Me ayudaría un poquito. La adhesión de Esmirna a Roma, su lealtad y fidelidad, y esta numerosa población judía, hacía que el ambiente para los creyentes fuera bastante hostil. No era un escenario fácil, no era un escenario donde ellos podrían levantarse de mañana y con libertad proclamar el nombre de Cristo, de todo lo contrario. Este escenario era tan difícil que había que alentar a la iglesia, muchas gracias, que había que alentar a la iglesia. Fíjese que las cartas por años las hemos leído como garrotes de Apocalipsis para la iglesia evangélica, pero junto con animar hay desafíos que Cristo va planteando. ¿Se acuerdan ya? En las primeras predicaciones hemos dicho que quien está en medio de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. En el capítulo 1 lo vimos, Jesucristo, este gran Señor que es el primero y el último, el alfa y el omega, es el que se mueve y el que está. En Éfeso tiene en su diestra, ¿cierto?, a la iglesia. Acá es el que se presenta como el Señor que fue el primero y el postrero. Permítanme aclarar esto. ¿Alguien piensa que cuando la Biblia menciona que Jesús se presenta como el primero y el último, está diciendo que es el que comenzó y el que va a terminar? Pero parece que algunos creen que Jesús se ha olvidado de todo el resto de la historia. Nosotros tenemos que hoy día, en convicción, reconocer que el primero y el último no abandonó la historia, hermanos queridos. El primero y el último ha estado en la historia de la iglesia siempre y seguirá estando en la iglesia hasta que Él venga por nosotros. Amén. Pero el primero y el último ha estado en su propia historia. Usted tiene su propia historia, una historia que es valiosa para el Señor. Pero esta historia debe hacernos nosotros reconocer que Dios no puede estar ausente, como no está ausente de la realidad de esta iglesia. Al decir el primero y el postrero, es un mensaje importante para la iglesia de Esmirna. ¿Saben por qué? Porque Esmirna se creía la primera ciudad más importante de Asia. Agrego otro dato más, no solo se creía la más importante, sino creía que tenía una gloria que sobrepasaba todas las glorias de aquellos entonces. Entonces, mire cómo aparece Jesús en medio de la iglesia, afirmando su soberanía y omnipresencia. Yo soy, no Esmirna, yo soy el primero y seré el último. Yo estoy en la historia de la iglesia. Porque aún estas construcciones maravillosas, aún los logros humanos que se puedan realizar en la historia de la humanidad, son pocos comparados con aquel que atraviesa la historia. Amén. Son pocos comparados con aquel que atraviesa la historia. Jesús sigue vigente, independiente que lo sintamos o no lo sintamos. Jesús está más vigente que nunca en la historia de esta iglesia de Esmirna. Es verdad, hay situaciones. Recuerden que Jesús está animando a la iglesia. Aquí está la muerte del orgullo humano. Al lado de la gloria de Cristo, hermanos queridos, todos los títulos humanos son vanos. Todas las pretensiones humanas llegan a ser ridículas frente a aquel que nos ha salvado. Fíjese lo que dice el emperador romano Juliano, conocido como uno de los apóstatas. Fracasó en su intento de acabar con los cristianos
y restaurar los dioses paganos de Roma. Él dice al morir lo siguiente: el desplazar a Cristo de su lugar supremo, no es para mí. Se cansó. Porque por más templos y ciudades que podamos construir, con hermosuras que sobresalen a la vista del ser humano, hay alguien que brilla por sobre estas cosas, y es el primero y el último, el Señor Jesucristo. Una frase interesante que agrega este capítulo es: el que estuvo muerto y vivió. No olvidemos esto: Esmirna creía que por su destrucción estuvieron muertos, pero a la vez también creía que por su prosperidad habían vuelto a la vida. Y no se puede dejar pasar esta frase. Los habitantes de aquella época creían que este nuevo nacimiento los hacía a ellos estar por sobre otras personas. Pero aparece Cristo aclarando que esa manera de vivir de nuevo es aún temporal. ¿Por qué? Porque edificio tras edificio, tarde o temprano van a quedar en la ruina. Usted busque un video en internet y busque la ciudad de Esmirna y todo está en ruina. Hay una nueva ciudad. Todo está en ruina. Jesús está planteando a través de estos versículos que Él vivió una fase pasada, y esa fase pasada experimentó la vida y experimentó también la muerte. Porque si hay algo extraordinario en nuestro Señor Jesucristo, Él no desconoce nuestras tribulaciones. Él las vivió. Él entendió y comprendió y sigue comprendiendo, como es el primero y el último, lo que vivimos día tras día. Experimentó lo peor que la vida le podía hacer. Murió en la agonía de la cruz. Acuérdense que Filipenses capítulo 2 dice que fue muerto en la cruz, en muerte de cruz. O sea, lo peor que puede experimentar el ser humano. Él puede ayudarnos en medio de nuestras tribulaciones o de la tribulación de la iglesia, porque Él sabe que lo que nosotros vivimos, Él también lo experimentó. Aún así, nosotros no hemos pasado por la cruz. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó el precio en la cruz por nosotros. Y no vamos a experimentar ese dolor, ese sufrimiento. Pero en segundo lugar, lo que Jesús está planteando a la iglesia de Esmirna para animarla es decirle: sí, es verdad, pasé por la fase de la muerte, pasé por la fase del dolor, pero también he conquistado la vida. ¿Por qué he conquistado la vida? ¿Por qué? Porque la muerte, este aguijón de lo cual el apóstol Pablo habla, no pudo retener la obra de Jesucristo. Él estuvo muerto, pero nada lo pudo retener en la tumba, sino que resucitó. También la muerte fue conquistada, hermanos queridos. Entonces, miren, imagínense los que están viviendo la tribulación, los que están viviendo el dolor, la persecución, son pobres, y agrega una serie de cosas más. Al escuchar estas palabras del maestro que dice: bueno, este Señor nos recuerda que Él también vivió la fase o la etapa de la muerte. Sin embargo, esa muerte no lo retuvo. Todo lo contrario, esa muerte quedó como una señal de que si Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Hermanos queridos, esto es extraordinario. Porque una ciudad que se creía que había muerto y resucitó, lo veía en el ámbito de lo temporal. Jesús está planteando algo que no es temporal, lo está viendo en el ámbito de lo eterno. Él está diciendo: aunque otros se digan en lo temporal que murieron y resucitaron, yo les digo que esto no tiene que ver con lo temporal, sino con lo eterno. En segundo lugar, se nos presenta en el libro de Apocalipsis 3 problemas que tenía la iglesia de Esmirna. 1 era la pobreza material. 2 era la blasfemia de los judíos que se dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. Y 3, el encarcelamiento. ¿Se acuerdan que les recuerda que van a ser encarcelados?
Primero quiero referirme al tema de la pobreza material. Efectivamente, hermanos queridos, los que estaban en Esmirna, aun cuando en un momento fueron ricos, experimentaron la pobreza total. Me explico. Resulta que en el Imperio Romano, una de las formas de que los creyentes pudieran renegar de su fe era persiguiéndolos. De ahí voy a mencionar cuáles eran los 6 puntos por qué perseguían a los cristianos. Persiguiéndoles, pero a la vez aislándolos a tal extremo que quedaran en una situación de pobreza. ¿Por qué pasaba esto? En el Apocalipsis se usa una palabra griega que apunta no a la decisión de los creyentes para ser pobres, todo lo contrario, la palabra griega indica que estos creyentes eran despojados de sus bienes, o sea, la pobreza no era una opción de la iglesia. La pobreza en la que se encontraban era por causa de su fe, por creer en Cristo y no adorar a César. Iban y los saqueaban, iban y los robaban en sus casas, iban y les quitaban todo lo que tenían. Cada vez que se iban al trabajo sufrían. Algunos relatores dicen y teólogos dicen que incluso los despedían de sus trabajos para que no pudieran vivir. O sea, la persecución de pobreza era aplastante. Era literal, estaban pobres. Es interesante esto, hermanos queridos, porque en la medida que esa pobreza se manifestaba, mucho era probable que tuvieran la tentación de seguir o de dejar de seguir a Cristo. ¿Usted se ha fijado que en este tiempo, siglo XXI, los recursos y los dineros se ha vuelto lo más trascendental del ser humano? Hoy día parece que el dinero marca el camino si nosotros realmente adoramos o no adoramos a Dios. Es verdad que hay pobreza, pero a veces algunos piensan que la pobreza es solo espiritual. También hay pobreza material. Pero en medio de la pobreza material, sea cual sea la situación, Cristo le está diciendo a Esmirna que aún él conociendo esta pobreza, no desmayaran, no se angustiaran, que se mantuvieran ahí firmes, porque esta pobreza era muy probable que, claro, si tú dices que el César es tu Kyrios o tu Señor, te salvarás de esto. Es una presión, hermano, fuerte. Es una presión que vamos a sentir siempre en nuestra vida, como lo material a veces marca nuestra espiritualidad. El llamado en medio de la pobreza, ¿sabe cuál es? Manténganse firmes. Lo segundo, la blasfemia de los judíos, que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay un tema muy interesante. Ustedes conocen a Policarpo, el gran padre de la iglesia, uno de los hombres que fue obispo acá posteriormente en Esmirna. Y Policarpo, si lo buscan ustedes en internet o lo leen, fue uno de los padres de iglesia fieles al Señor. Hombre, pero de una predicación que a las autoridades se le llegaban a parar los pelos, ¿ya? Contra la herejía, contra la adoración pagana, Policarpo predicaba. Pero ¿cómo mataron a Policarpo? Porque es interesante. La acusación de Jesús es nefasta. Estos judíos, o estos que se dicen ser judíos y no lo son, ¿se acuerda de Éfeso? Estos que se dicen ser apóstoles y no lo son, dos figuras interesantes, calumniadores, blasfemos. La palabra blasfemo tiene que ver con calumnia, ¿cierto? Tiene que ver con decir algo que atenta contra una deidad, especialmente en este caso del César. Policarpo estaba preso y los edictos de Roma se establecían para castigar a aquellos que no adoraban al César. Efectivamente voy a mencionar algunas cosas sobre eso. Pero mire qué interesante. ¿Cómo se activaba un edicto? Dice la historia que estaban todos en el estadio disfrutando de los Juegos Olímpicos, porque en ese tiempo ya habían Juegos Olímpicos, interesantemente. Habían competencias deportivas. ¿Ve que los deportes, bueno, nos hace bien? Actividades deportivas, y el que
ganaba, tenía su galardón, por supuesto que tenía su galardón. Pero interesantemente, si en medio del estadio se paraba alguien de la ciudad y decía y recordaba un edicto, la ciudad se acercaba a aquel que iba a ser acusado y lo mataban. Estaban en el estadio, dice la historia, y alguien del público mirando los juegos dijo: matemos al ateo, porque ateo era aquel que no adoraba imágenes y solo tenía un Dios. Mire, los cristianos eran considerados ateos. Y cuando el pueblo escuchó, matemos al ateo, fueron a la cárcel, pescaron a Policarpo, lo pusieron en medio de la plaza y dijeron: acusado, si no dices que César es tu señor, el Kyrios en griego, si no dices que el César es tu señor, vas a morir quemado. Y él dijo: no, yo no tengo otro señor que Jesucristo. ¿Saben lo que hicieron los del estadio? Fueron a buscar madera por todos lados, lo trajeron, hicieron una hoguera, prendieron fuego y lo quemaron. Porque si había algo en la ciudad de Esmirna, era que eran tan fieles, tan prorromanos, que no tenían ningún problema en pararse y decir: que mueran los cristianos. Inmediatamente perseguían a los cristianos. Permítanme aclarar, la cárcel no era un lugar de transición para ir a un juicio. Por eso cuando les dice van a estar en la cárcel por 10 días, no es una palabra que le diga, porque después de la cárcel van a ir a un juicio, no. La cárcel era el paso para el juicio final, en este caso para la muerte. Y los 10 días, hermanos queridos, no es 10 días algo espiritual, es para recordarle que será algo temporal. Por 10 días, está diciendo, van a pasar en la cárcel poco tiempo. Pero manténganse, por favor, dígalo conmigo, manténganse fiel, porque lo que van a vivir es temporal. Entonces estos judíos calumniadores, adoradores del César, increíblemente, no solo eran blasfemos y calumniadores, sino que también es muy probable que no siguieran la ley de Moisés, porque se decían ser judíos y un judío era adorador de su Dios, pero eran blasfemos porque además se congregaban. Sinagoga es asamblea, congregación de Satanás. Y por primera vez usted va a escuchar que acá al César se le dice Satanás. Porque incluso el mismo diablo dice, los colocará en la cárcel. ¿Quién es el diablo? El César. Fíjese que los edictos romanos, un judío se paraba y podía decir 6 cosas en contra de los cristianos. Primero, se le acusaba de cristianos que eran caníbales. ¿Por qué? Por la Santa Cena. ¿Se acuerdan que nosotros celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo? Estos son caníbales. Se comen cuerpo y toman sangre. Y si alguien lo declaraba en un edicto, pescaban al cristiano y lo mataban. Lo acusaban de hacer orgías. ¿Sabe por qué? Porque a las reuniones cristianas de aquellos tiempos del imperio le llamaban ágape, que significa fiesta del amor. Y si alguien decía, estos hacen orgía, los pescaban y los mataban. Se le acusaba a los cristianos de involucrarse familiarmente. ¿Se acuerdan que se llamaban hermano Patricio, hermano Ricardo, hermano de esto? ¿Y saben lo que hacían? Se le acusaba de incesto, porque se casaban entre hermanos. ¿Sí? Y aquí dice, estos están cometiendo un grave delito, muerte para el cristiano. Se le acusaba de ateísmo, ya lo dije. Este ateísmo que parece a nosotros súper extraño, pero en el mundo romano un ateo, ¿sabe lo que era? Era aquel que no adoraba imágenes y que no tenía más de un Dios. O sea, si una persona creía solo en un Dios, era ateo. Entonces los ateos y a Policarpo lo mataron por ser ateo, interesantemente, porque no reconoció fuera de su Dios al César como Dios. Y por último,
A los cristianos que no tenían imágenes también se les acusaba de que motivaban o proclamaban que el mundo acabaría en llamas, o sea, revolucionarios. Estos van a quemar la ciudad, hay que castigarlos. Estos eran los motivos por los cuales se construían los edictos. Y estos edictos, por supuesto, un judío blasfemo, calumniador, en cualquier momento paraba su mano y decía: aquí hay cristianos que quieren quemar la ciudad, por ejemplo. Los tomaban y los mataban. Esa era la realidad en la que vivían. El reconocimiento, hermanos queridos, de Cristo a estos judíos es nefasto. No solo son calumniadores, sino que además estos se convirtieron en sinagoga de Satanás. Palabra muy fuerte. No es una congregación que sirve a Dios, sino una congregación, que sirve al diablo. Es interesante, la persecución, el instrumento de la persecución es Roma. El que impulsa la persecución, ¿quién es? El diablo. Y eso para muchos creyentes es un tema fuerte. Miren lo que podríamos parafrasear como aparece en otros libros cuando Juan dice: os llamáis asambleas de Dios cuando de hecho sois asambleas del diablo. En el libro de Éfeso, ¿se acuerdan el domingo pasado? Se dijo que uno puede estar dentro de una comunidad de fe y no ser iglesia. Bueno, hay judíos que pueden declararse judíos, pero no servir a Dios. Voy terminando. Ay, tanto que queda, pero voy terminando. Es algo interesante. El encarcelamiento, hermanos queridos, que se menciona de 10 días, se toma de manera literal. Uno podría decir, bueno, van a estar 10 días en la cárcel, pero tiene un sentido de poco tiempo. Es lo que está mostrando es que ese es un breve tiempo que sufrirán. Yo me preguntaba, y nos preguntábamos con el equipo, ¿por qué Jesús les dice que los va a liberar? Si Él los está animando, ¿por qué Jesús no los libera? Uno diría, ¿por qué Jesús no los puede liberar? Si los puede liberar. Pero es interesante esto, hermanos queridos. Lo que está diciendo Jesús no es que los va a librar de ese momento de la cárcel, sino que como es temporal, la libertad vendrá en otro momento histórico de sus vidas. Por eso tienen que mantenerse, ¿cómo? Fieles. Porque esto es temporal. Lo que pasa es que nosotros, nuestro concepto de tiempo es todo ahora ya. Necesitamos que Dios me compre un auto, quiero el auto, quiero la casa, quiero el trabajo, quiero todo ya. Todo es temporal, todo es acá. Pero Jesús le está diciendo, no importa, ese sufrimiento es corto, es breve. ¡Ánimo! Manténganse fieles, porque la recompensa viene. Es interesante esto. Se usa el concepto de la muerte, ¿cierto? El que sé fiel hasta la muerte. ¿Los va a liberar de la muerte? ¿Dice el texto que los va a liberar de la muerte? No, hermanos, Jesús le está diciendo que van a experimentar la muerte física. ¿Y qué le dice? Sean fiel hasta la muerte física. Esa es su tarea. De ahí en adelante es mi tarea, dice el Señor. Y qué hermoso es darnos cuenta de esto. No los voy a liberar de la muerte. Tengan ánimo, tengan fuerza. Sigan adelante, aun cuando sean pobres, aun cuando los persigan los calumniadores, aun cuando las sinagogas de Satanás se levanten contra ustedes. No teman, no desmayen, porque ustedes van a vivir estos tiempos difíciles por poco tiempo, hasta este periodo de tiempo, pero manténganse fieles hasta la muerte física. Hermanos, mantenerse fiel no es fácil. No es fácil hasta la muerte física. La promesa del Señor es que a partir de esa experiencia de la muerte física,
que Él también experimentó, como Él también experimentó la resurrección, un día nosotros también experimentaremos el galardón que nos tiene preparado el Señor. Yo quiero ese galardón, pero tengo que ser fiel hasta la muerte física. La corona, concepto que uno dice, la corona. ¿Saben quién recibía corona? Los que competían y ganaban sus competencias. ¿Quién recibía corona? Los magistrados, los que gobernaban, tenían sus coronas. Había una práctica que era pagana, que cuando iban a adorar a sus templos, a sus dioses, se colocaban corona. Y al llevar sus coronas, al entrar al templo, tomaban sus coronas y las colocaban en su deidad. Pero mire lo que está diciendo Jesús. No son estas coronas de laurel, ni de magistrados. Estas coronas tienen un tiempo breve y temporal. Yo les daré una corona distinta. ¿Cuál es la corona que nos dará, hermanos queridos? La vida. Porque no vamos a experimentar la muerte segunda. Que para el judío y algunos cristianos apocalípticos, la figura de la muerte segunda significaba la muerte de los malvados, porque en el juicio final los malvados morirán por segunda vez. Usted y yo, si somos fieles hasta la muerte, hermanos queridos, ¿qué va a pasar? No experimentaremos la muerte segunda. Gloria a Dios por eso. Quiero terminar con 4 conclusiones cortas. Número 1, el tema de la fidelidad, hermanos queridos. Más allá de sus presiones diarias, más allá de lo que podemos resistir o no resistir, más allá de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, de cualquier situación, evaluemos si estamos siendo fieles al Señor y leales al Señor, porque podemos ser fieles y leales a algo que no es el Señor de nuestras vidas. Esmirna era leal al César. Nosotros evaluemos dónde está nuestra fidelidad. Decidamos hoy día a quién seremos fieles. Josué, al terminar su palabra final al pueblo, dice: no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sea fiel. Decida ser fiel. Número 2, respecto a las aflicciones. Cualquiera sea su tribulación, debe recordar que todo será por un breve periodo de tiempo. A veces nos desesperamos en la tribulación, perdemos la fuerza y nos cansamos, y es verdad. Pero mírelo con esto, tiene su tiempo. Ese tiempo es corto, comparado con toda la vida que Cristo nos dará. No tendremos lo mismo que tenemos acá, pero este periodo corto comparado con toda la vida que nos da el Señor requiere que en medio de la aflicción, indistintamente de la aflicción, cualquiera sea la aflicción, ¿cierto?, nos mantengamos fiel hasta la muerte. Amén. Tercero, tanto en Éfeso como en Esmirna se les dice que hay apóstoles que no son apóstoles y judíos que no son judíos. Y es verdad, hermanos queridos, hoy día hay apóstoles que se dicen ser enviados de Dios y no lo son. A veces no nos atrevemos a decir estas cosas, pero a veces se convierten en sinagogas de Satanás. Gente que cree tener toda la atribución y el poder tirando una Biblia porque es una línea de poder, y ahí no puede pasar nadie porque el único que puede estar ahí es Él, y todos los demás tienen que rendirse prácticamente a Él. No es el mensaje que glorifique al Señor. Se puede ser o se puede decir soy judío y no serlo, ni adorar a Dios. Pero también se puede decir soy cristiano y vivir con los valores del mundo en nuestras vidas. Uno cuando dice ser cristiano tiene que ser claro que no puede vivir sin obedecer al único Señor, al primero y al postrero, al alfa y el omega, el que estuvo muerto y resucitó,
que nos pide una cosa: sea fiel hasta la muerte. Hay muchas comunidades donde tenemos cristianos que se dicen ser cristianos y no lo son. Cuarto y último, siempre existirá, recuerden las palabras finales del libro, versículo 11, el que tiene oídos para oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siempre existirá la posibilidad que en medio de la tribulación dejemos de escuchar la voz del Espíritu. Es más, con la experiencia pastoral que vamos adquiriendo, nos damos cuenta que lejos que la gente se acerque a Dios, la gente arranca de Dios. Fíjese qué interesante, Jesús no le está diciendo a Esmirna, cámbiate de ciudad, arranca, escapa. No, le está diciendo, dígalo conmigo, sé fiel hasta la muerte. El escapismo no sirve, pero no dejemos de escuchar lo que el Señor nos tiene que decir en tiempos de angustia y tribulación. ¿Amén? ¿Cuál es la tarea, hermanos queridos, de el llamado del Señor? Sé fiel hasta la muerte, porque todo lo que está viviendo por un pequeño tiempo, por un periodo corto de tiempo, se acabará. Y esa corona que parece una corona tangible que se le entregaba a los corredores, magistrados, no es una corona para nosotros tangible, sino que es vencer y inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Quieres un nombre en el libro de la vida? Sea fiel hasta la muerte. Amén.